Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y para comenzar nuestro capítulo de hoy, vamos a conversar con Jorge Navarrete, abogado, columnista y un agudo observador de la realidad de nuestro país. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Paula. Jorge, vamos a partir hablando de tu mirada de cómo está viéndose el proceso constituyente. Esta semana ya se terminó el texto, el lunes se presenta. Y lo que están mostrando las encuestas es que estaría ganando el rechazo o estaría muy cerca el rechazo y el apruebo, ganando por unos pocos puntos el rechazo. ¿Cómo lo ves tú de cara a los 2 meses que vienen de campaña? Yo partiría diciendo lo siguiente, Paula. Si hay un objetivo, probablemente el principal que tenía todo este tránsito, justamente tenía que ver con intentar recuperar una cierta legitimidad perdida, que tiene que ver con el compromiso, con la lealtad, con el sentido de pertenencia a los ciudadanos respecto de las normas de su contrato social. Y lo primero que uno tiene que observar es que estamos en presencia de un resultado estrecho. Y eso a mí ya me parece que es un fracaso, porque desde esa perspectiva no se va a haber logrado relegitimar masiva institucionalmente un sistema, un modelo de norma que me parece a mí estaba en el centro de los problemas. Ahora, si uno mira lo que probablemente va a ocurrir en estos 2 meses, que vamos a tener una campaña súper dura, álgida, llena de noticias difíciles de procesar. Con muchas tensiones también, ¿no? Que ya se ven. Y desde esa perspectiva yo creo que la primera opción la sigue teniendo el rechazo. Y la pregunta es si es que durante estos 2 meses el apruebo logra estrechar esa diferencia al punto tal de que las líneas se crucen antes del 4 de septiembre. Pero eso me parece a mí extremadamente difícil. Ahora, Jorge, por otro lado uno piensa, ¿no habrá sido como un deseo un poco idealista pensar que en, digamos, una convención que tiene que trabajar después de un estallido social, con tanta violencia, con tanto problema, con un momento tan complejo de Chile, y donde hay mucha rabia, muchos temas pendientes, ¿no era un poco idealista pensar que quizás esto iba a terminar siendo, como se dice, la casa de todos y representarlos a todos? O sea, o en el fondo lo que estamos teniendo ahora como resultado es lo que buenamente se podía hacer dado el contexto del cual partió. Efectivamente, yo creo que es un ideal haber supuesto que íbamos a tener un plebiscito con una aprobación de salida similar a lo que ocurrió en el plebiscito de entrada. Pero fíjate que hay algo que a mí particularmente no termina de dejarme en paz, por así decirlo, y es que los niveles de fragmentación, de polarización, de rabia, incluso en una convención muy diversa del punto de vista no solamente político, cultural, socioeconómico, había un grupo, me parece a mí, que tenía una responsabilidad mayor que otros. No porque fueran más inteligentes, no porque tuvieran mayores conocimientos, sino porque tenían el poder, me parece a mí, afuera y adentro, para conducir este proceso de mejor forma. Y consciente de todas esas dificultades que tú describes, a mí me parece que esas dificultades se miraron con algo de desdén, al punto tal de que después de obtener 80% en un plebiscito de entrada, estemos frente a un resultado estrecho, incluso en la posibilidad de que gane el rechazo. Es decir, ahí hay un... ¿Qué sectores son? ¿Apruebo Dignidad, Frente Amplio más Partido Comunista o los movimientos independientes? ¿Quién te parece que corresponde a lo que acabas de describir? Yo lo distinguiría en 2. Como grupo, creo que efectivamente Apruebo Dignidad, pero especialmente en este bloque que se configuró entre el Frente Amplio y el colectivo socialista, que tuvieron la mayoría durante mucho tiempo, no leyeron bien un conjunto de señales políticas que se empezaron a identificar después de justamente haberse elegido la convención, al punto tal de que, por ejemplo, José Antonio Kast gana la primera vuelta electoral en una elección presidencial, que la derecha se hace de la mitad del Senado, en fin. Pero en específico, y lo voy a decir con nombre y apellido, hay algunos que me parece a mí, hasta el día de hoy, sueñan y se vanaglorian con transformarse en una suerte de padres de la patria de esta nueva constitución, y están a punto. ¿Quiénes? A punto de ser los rostros de la farra.
Yo cuando hago esta crítica me refiero básicamente a Fernando Atria, me refiero a Baza, me refiero a un conjunto de convencionales que, insisto, más allá de su talento, de sus conocimientos, tenían y tuvieron la posibilidad dentro y fuera de hacer algo mucho más en la gobernabilidad y por lo tanto en la moderación y en la interpretación de cómo debía darse este trabajo de lo que efectivamente finalmente hicieron. Ahora, Jorge, con todo, tú has decidido votar apruebo. ¿Qué es lo que te lleva a ti, a pesar de que el escenario es complejo, como lo acabas de describir, a decidir tomar la opción por aprobar? Yo siempre fui un férreo partidario de este proceso, incluso cuando todavía en aquella época militaba en la democracia cristiana, fui partidario del movimiento Hacé marca tu voto en la elección de Michelle Bachelet, porque me parecía, insisto, que uno de los principales problemas tenía que ver con la Constitución, pero que el método era el mensaje, es decir, la forma y manera de hacer las cosas era muy relevante. Yo estoy desilusionado en lo que ha sido el proceso y también de una parte de su resultado, pero voy a votar a prueba por dos razones. Primero, porque considero que sigue siendo un paso extraordinariamente significativo, que aunque lejos de lo que hubiéramos querido, se haya desarrollado esta instancia, la primera democrática en la historia de Chile, paritaria en este caso, y que arrojó un resultado que se somete a una decisión democrática. Y la segunda razón, Paula, yo creo que es más bien táctica. Yo me definiría en aquellos que quiere aprobar para reformar, como hay otros que se definen rechazando para construir. A mí me parece que es más fácil o menos complejo iniciar un proceso de reforma con un texto aprobado, con un cierto impulso y una tensión y una premura, que al hecho de tener que empezar este proceso desde la nada, con todas las dificultades que, por ejemplo, significaría citar una nueva convención constitucional, elegir de nuevo los convencionales, ¿para qué te digo? Una comisión de expertos, o el mismo Congreso, que es probablemente donde esto se va a radicar, la presión, el impulso de tener un texto, incluso el horizonte de tener que modificarlo antes que entre en vigencia en plenitud, me parece que resuelve de mejor manera algunas sospechas, especialmente respecto a sectores políticos que hoy día con algo de obscenidad dicen que están abiertos al cambio constitucional con mucho entusiasmo y sin embargo eso no se condice con lo que fueron su conducta política en los últimos 30 años. ¿Te refieres a Chile Vamos? Vamos por Chile, sí. Es decir, cuando Marcela Cubillos se despacha una entrevista en El Mercurio para decir que la Constitución del 80 no va más y que hay que votar rechazo para empezar nuevamente este proceso, no solamente yo, sino que muchas personas que ponen una sana distancia sobre la credibilidad de esa afirmación, particularmente no solo por su trayectoria, sino por la trayectoria del sector que ella representa. Ahora, justamente ese es uno de los puntos esenciales de las personas del mundo de la centroizquierda que están viendo si votan apruebo o rechazo, que es la factibilidad de hacer cambios. ¿A ti te parece que el nuevo texto permite hacer estos cambios, permite lo que podría ser un acuerdo político posterior al plebiscito, si gana el apruebo, para reformar algunas cosas? ¿Te da esa tranquilidad a ti que eso puede pasar? A ver, yo creo que es extraordinariamente complejo. Uno de los puntos más importantes políticos, te diría yo, para el rechazo, fue justamente el cerrojo o el modelo de reforma constitucional que se acordó para el periodo transitorio, que después de la escandalera que se generó con los primeros 2/3, se pasó a esta norma de los 4/7 con plebiscito en algunos casos particulares y como guinda a la torta lo que ocurrió hace días atrás, donde además en ciertas materias se requiere la consulta de los pueblos indígenas respecto a aquellas cosas que le atañen directamente. Es muy difícil y creo que negarlo sería absolutamente deshonesto. Sin embargo, me parece a mí que incluso uno escuchando al actual presidente de la República se da cuenta que va a ser tal la presión que sectores que participaron activamente de este acuerdo y que están dentro de la convención políticamente en el Congreso deberían allanarse a corregir 3 o 4 cuestiones que evidentemente no quedaron bien. De hecho, esta semana, Jorge, el presidente Boric en Arica dio una declaración bastante importante diciendo que él estaría disponible para
para reformar, cambiar, modificar aquello que fuera necesario después del plebiscito. No estoy citándolo textualmente, pero claramente se leyó como un guiño, una señal hacia el aprobar para reformar o aprobar para mejorar, que recordemos que cuando el PPD dio su declaración con los puntos que quería cambiar, no fue muy bien recibido digamos, en las coaliciones oficialistas, ¿no? Efectivamente. Ahora, para ser completamente justo e intentando ser objetivo, no siempre se puede, también esa declaración del presidente que tú haces referencia tiene un signo de interrogación importante. Primero, porque alguien pudiera interpretar que así como instalar la tercera vía, bajarle el costo al rechazo y por lo tanto promover esa alternativa, que el presidente se despachó esta declaración para efectos de facilitar a la gente que quiere votar a prueba y siente esta incomodidad de la cual estamos hablando. Pero incluso si el presidente fuera completamente sincero, todavía falta una segunda parte y es la posibilidad, si es capaz, si tiene el liderazgo, de llevar atrás a buena parte de su sector a un acuerdo de esa naturaleza que en general se ha mantenido más bien reacio y manifiesta, lo menos públicamente, que está muy contento y satisfecho con el resultado de la convención. ¿Y tú crees que ese acuerdo tendría que ser comunicado previo al plebiscito o posterior? O sea, ¿cómo sería eso? En el fondo, si se trata de trabajar un camino en el cual las personas que quieren aprobar, pero quieren reformar o quieren mejorar, tengan cierta claridad de que eso va a ser posible, ¿se debería trabajar previamente y poner sobre la mesa? Mira, la política en esto es bien mentiroso porque tanto eso que tú me preguntas como las terceras, cuartas o quintas vías, yo creo que es una cuestión que se está discutiendo incluso al interior del Palacio de la Moneda. El problema es que evidentemente desde la perspectiva electoral, el solo poner estos temas o intentar debatirlo generan un efecto en la decisión de los ciudadanos, sea en uno o en otro sentido. Y por lo tanto, lo ideal hubiera sido tener un acuerdo de esta naturaleza antes. Por ejemplo, que sectores políticos significativos que constituyen una mayoría a la luz de los quórum que estableció la norma de transición, por ejemplo, dijeran: vamos a modificar algunas cuestiones que quedaron mal del sistema político, vamos a corregir algunas cuestiones vinculadas al tema de los dos sistemas de justicia, algunos excesos probablemente de la plurinacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de sentarse a conversar ese acuerdo antes de la elección, incluso identificando las materias que serían las que probablemente tendrían que abordarse, es facilitar el camino al rechazo. ¿Por qué? Porque es como reconocer que hay cosas que no quedaron bien. Es decir, cuando los propios autores que han manifestado satisfacción, incluso a vítores respecto al proceso constitucional, en un periodo de campaña de 2 meses, reconocen tempranamente que cualquiera sea el resultado, lo vamos a poner en ese caso, se va a tener que abordar la modificación de 3, 4 o 5 áreas relevantes, es la evidencia más flagrante de que ellos mismos, respecto del trabajo que hicieron, no están satisfechos, no están contentos, lejos de lo que han declarado, y por lo tanto yo imagino que una persona común y corriente, alejada de los circuitos del poder, que observa y mira esto, más bien lo obvio es entonces voto rechazo. Ahora, y vamos al otro escenario, que es el escenario del rechazo. ¿Qué se abre delante de nosotros con ese escenario? Especialmente porque, como decías tú, bueno, la derecha tiene acá un problema de credibilidad en decir: voy a estar dispuesta a hacer cambios robustos, como se dice ahora, sustantivos, cuando en anteriores oportunidades no lo ha estado, y especialmente porque si gana el rechazo, bueno, también habrán fuerzas dentro de la misma derecha de decir quizás a tener una posición más dura, ¿no? Y no estar tan llano a cambios, o a qué cambios, ¿no? El escenario es extraordinariamente difícil. Mira, yo sin exagerar, Paula, creo que el rechazo es a Gabriel Boric lo que el 18 de octubre fue a Sebastián Piñera. Es decir, el andamiaje político del gobierno, de su proceso de reformas, de la esperanza, la expectativa que se instaló en los ciudadanos, pende de un hilo. El propio presidente de la República se jugó el pellejo, firmando el acuerdo del 15 de noviembre, estuvo a punto de ser expulsado de su partido, llegó gateando una primaria en la cual después se impuso y termina en segunda vuelta en una elección presidencial donde es verdad que el éxito de sus reformas no depende necesariamente del resultado del plebiscito, pero el contexto político y el rayado de cancha que esta da evidentemente facilita, obstaculiza el proceso.
Y en esas condiciones yo creo que, primero, no hay piso ciudadano para citar una nueva convención después de todo lo que ha ocurrido. El hecho de tener una comisión de expertos está muy lejos de los estándares de legitimidad que cualquier esfuerzo de esta naturaleza requiere, y en el propio Congreso es donde vamos a tener que ver cuán sincero es este esfuerzo. A propósito de la pregunta que tú me hacías antes, más bien lo que la derecha debería hacer, y a mí me extraña no lo haya hecho, es anticipar esta cuestión. Es decir, nosotros nos comprometemos ahora, 2 meses antes del resultado electoral, que en el caso de ganar el rechazo, nosotros vamos a 1, 2, 3, 4 y 5 en un proceso constitucional de manera más o menos rápida. ¿Cuáles son esos 1, 2, 3, 4, 5? Estado social de derecho, paridad y todos los temas que tienen que ver con las discusiones de feminismo, incorporación de verdad de los intereses y formas culturales, productivas y políticas de los pueblos originarios, descentralización de esta forma y atenuación del poder presidencial de esta otra. ¿Y cómo lees tú que no lo hayan hecho todavía? Porque Javier Macaya hizo una declaración en ese sentido, que estaban de acuerdo con hacer cambio, que entendían que no tenían la credibilidad, pero que estaban dispuestos a poner, digamos, sobre la mesa cambio, pero todavía no hay esa lista de parte de los partidos políticos. Porque no están de acuerdo. Es decir, para ponerlo en términos legislativos, con suerte hay un cierto acuerdo sobre la idea de legislar, pero en la propia derecha, y esto vale también para la izquierda, cuando uno, ni siquiera entra en detalle, cuando uno tiene que elegir cuáles son estos temas y tomar ciertas definiciones fundamentales, ha habido diferencias profundas, que no las vimos en la convención, porque la derecha quedó absolutamente excluida de este proceso y sus únicas tensiones eran entre los halcones y las palomas, es decir, quienes querían promover, tratar de ayudar y negociar, o más bien restarse. Pero cuando uno mira las escasas propuestas que hicieron, lo voy a decir de manera bien cínica, es fácil tener un acuerdo cuando tú sabes que no existe ninguna posibilidad de que sea real, claro, de que llegue a la realidad. Pero teniendo la manija, la mitad del Senado, quiero ver efectivamente con qué facilidad, en el caso de que gane el rechazo, se cumple este compromiso por la derecha y en qué materia. Claro, porque claro, mientras no haya una cosa concreta no podemos saber cuál es el nivel de transformación. Claramente que el momento que estamos ahora tampoco es para hacer cambios menores, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿cómo ves tú, Jorge, a la Democracia Cristiana, tu ex partido, que justamente acá seguramente es el partido y el grupo, digamos, que está más dividido, ¿no? Porque la derecha ya está toda por el rechazo, la apruebo dignidad está toda por el apruebo, socialismo democrático también. Pero la DC ya tenemos próceres o personas muy importantes de la DC como Jorge Burgo, Mariana Elwin, que han dicho que van a votar rechazo, otros que están diciendo que van a votar nulo, así como hay otros que tendrán que irse definiendo después. ¿Cómo ves tú esta decisión histórica y qué va a pasar con la DC? Fíjate que no sé si histórica y la DC van en este caso en la misma frase, porque yo creo que lo que le ha venido ocurriendo a la Democracia Cristiana es que después de haber sido un partido que jugó en la historia de Chile momentos muy importante, desde la Patria Joven al rol que jugó durante el gobierno de la Unidad Popular y después particularmente en la transición política, está muy lejos de poder cumplir un cuarto momento muy histórico. Un partido que viene cayendo sistemáticamente en su votación, un partido que hijo de la Guerra Fría, de esa época donde la libertad era incompatible con la justicia social, y que yo creo que le ha costado mucho, sobre todo en un escenario de mayor polarización, renovar su discurso, actualizarlo y conectar con las claves del mundo moderno. Y me parece que lo que está ocurriendo ahora es un triste colorario de eso. Yo tengo la impresión de que la DC es un partido que ya murió en términos políticos. Probablemente su deceso será, el proceso será lento, de una larga letanía, como probablemente le ocurrió al Partido Radical. Y en esta decisión están las dos almas de la DC. Una alma que ya se fue una parte del partido, donde está, qué sé yo, Mariana Elwin, Soledad Alvear, Clemente Pérez, en fin, pero otra parte de ese grupo que se mantiene adentro, como el caso Ignacio Walker, Jorge Burgo, el mismo Mario Fernández y otros. Y lo más increíble
es que pese al esfuerzo que está haciendo el actual presidente, cualquiera sea la decisión que tome la ADC, no solamente va a ser irrelevante para el país y para el proceso electoral. Lo peor de todo es que va a ser irrelevante para sus propios militantes, porque ya cada uno, independiente de esa decisión, está tomando su propia decisión individual. Su decisión, olvidando o abstrayéndose de qué es lo que significa pertenecer a un partido político de cara a una cuestión tan relevante como esta. Jorge, y otro tema que es muy importante, que se analiza siempre ahora, es por qué el proceso constitucional de la presidenta Bachelet, que tenía el diagnóstico claro, digamos, de que había que hacer un cambio y hizo un proyecto constitucional, fue resistido, bueno, por la derecha, que lo guardó en el cajón, pero también la DC no apoyó ese proyecto, ¿no? Estando en el gobierno. No estuvieron de acuerdo con lo que ella estaba haciendo, era como un desafío o una iniciativa de ella, pero no necesariamente, y muchos de la DC lo resintieron. ¿Cuánta ceguera hubo en ese momento de parte de la DC de no estar con un proceso constitucional que, digamos, hubiera probablemente o quizá evitado el estallido social, habiendo dado salida a muchos anhelos de las personas? Hubo mucha ceguera, y no solamente la ADC. Yo quiero recordar que una parte importante del oficialismo miraba esto con distancia. ¿Para qué decir? Incluso algunos propios ministros del gabinete de la expresidenta. Un poco antes, no en ese momento, Camilo Escalona. Sí, pues dijo que era fumar opio. Exactamente, sí. Y por lo tanto fue bien visionario ese esfuerzo, especialmente respecto, insisto, al procedimiento, a las maneras. Lo de los cabildos autoconvocados, con todas las dificultades que tuvo, generó un proceso de movilización y interrogación ciudadana, que cuando uno no solamente ve el proyecto, sino que ve las actas, cómo se discutió, ya se hubiera querido algo como eso en este momento. Y quizá la única cuenta que uno tiene que cobrarle a la expresidenta, que en esto estuvo bastante sola, es que muy al final, casi terminando por cumplir, se presenta este proyecto de reforma constitucional, de tener una nueva constitución, y eso no fue parte tampoco de la campaña posterior, ni tuvo un rol estelar como hubiéramos muchos de nosotros esperados que tuviera. Jorge, vamos al gobierno, que está enfrentando momentos muy desafiantes por todo lo que estamos hablando, que está viviendo la convención, y porque, como se ha dicho tanto, su destino está bastante atado. Sube el presidente, sube la convención, baja el presidente, baja la convención. ¿Qué caminos tiene por delante? ¿Qué escenarios tiene el presidente Boric para sacar adelante su programa de gobierno, por un lado, y también para dar tranquilidad a las personas de que, sea cual sea el resultado, el 5 de septiembre seguimos adelante, sigue adelante el país y no hay, digamos, una catástrofe en ciernes? Yo, si tuviera que identificar los desafíos, Paula, creo que son básicamente tres. El primero, que tiene que ver con la cuestión socioeconómica. Este es un país que está viviendo una crisis compleja que se va a extender a lo menos por 2 años más, con un proceso inflacionario que pega muy fuerte a los sectores más modestos y que políticamente pega en la línea de flotación de cualquier gobierno. Y mientras no se entienda que el crecimiento económico es la mejor política social cuando se distribuye y se reparte bien, porque incluso quienes tenemos una vocación más igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar. Mientras el país no se ponga de pie y en movimiento, me parece a mí que ese va a ser un punto de tope, especialmente chocando con las expectativas que muchas personas tienen sobre lo que viene por delante. Y esto es un tema que no es fácil para la izquierda, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y el segundo tema que no es fácil es justamente la seguridad. Sí. Y que es el tema número 1 en la agenda hoy día de preocupación de las personas. Absolutamente. A mí me extraña que una familia política que debiera ver en el Estado el principal instrumento de transformación y de cambio, que lo miran probablemente para ciertas cosas, haga desdén de una de sus principales, sino única y fundante razón de existir, que no es otra que garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Si el Estado no puede hacer eso y hacerlo a través de los instrumentos que tiene, como el legítimo uso de la fuerza socialmente organizada, decimos los abogados, no debería estar en pie ni legitimidad para cumplir ningún otro. E incluso la apuesta por el diálogo que ha hecho el gobierno solamente se fundamenta en la medida que cumple ciertos estándares democráticos de tranquilidad que hoy día están muy por debajo de cualquier exigencia de una democracia moderna. Y desde esa perspectiva, me parece a mí, esos son los dos principales desafíos del gobierno. Y el tercero, que es el que hemos estado hablando casi toda esta conversación, tiene que ver con el resultado del 4 de septiembre.
Por último, porque se nos acaba el tiempo, ¿tú crees que finalmente qué garantías o qué discurso es el que puede apelar a las personas de centro izquierda que están, como decíamos, en el medio, entre que no saben si aprobar o rechazar y que ven con distancia el texto constitucional, pero que a la vez tampoco quieren quedarse en el escenario del rechazo y las incertidumbres que plantea? Es difícil, del punto de vista, si tú quieres político comunicacional, voy a ocupar una metáfora no muy elegante, pero a mí me encanta el choripán. Y sin embargo, si alguien me explicara con detalle cómo se hace una longaniza, probablemente no comería en un buen tiempo. No, nadie, yo creo. Yo creo que aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Es la lucha electoral entre la imagen del proceso, Rojas Vade, el señor que votó de la ducha, las personas disfrazadas, Tere Marinovich, etcétera, 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 y el resultado mismo. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo que es muy difícil en 2 meses, con una elección súper polarizada, llena de titulares, hacer un esfuerzo por mirar, leer y sopesar el texto tratando de dejar atrás cuál fue su historia. Ese debería ser el esfuerzo de quienes quieren promover el apruebo. Por el contrario, quienes quieren promover o facilitar la elección del rechazo es tratar de hacer inseparable la lectura de este texto con el recuerdo que tenemos de cómo fue el proceso. Jorge Navarrete, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias a ti, Paula. Y ustedes esperen, no vamos a seguir hablando del proceso constituyente justamente con la convencional Tammy Pustelnik. Espérennos, ya volvemos.